Buenos días, bienvenidos todos. Quiero proponeros hacer un pequeño acto de ir hacia adentro y hacer contacto con la energía de síntesis. Pretendo transmitir algo que confío en que no se quede en algo teórico, sino en algo práctico, en algo útil que pueda transformar nuestras vidas cotidianas. De modo que, por favor, siéntate cómodamente, cierra los ojos en actitud meditativa y enfoca tu atención en la respiración. Va a ser algo breve, no algo largo. Breve, solo como un apunte, como una pequeña experiencia. Cierra los ojos, por favor. Enfócate en tu respiración y deja poco a poco que se haga más profunda, dirigiendo tu atención hacia el entrecejo, imaginándote que el aire entra y sale por el entrecejo, que cuando inspiras entra por ahí el aire y cuando exhalas sale por ahí. Cuando notes que ese foco se está estabilizando, desplázalo al centro de la cabeza, imaginándote un pequeño sol dorado que luce. También deja que ese foco se vaya estabilizando. Para ello no te muevas. Si mueves tu cuerpo, se moverá tu mente. Con un acto de tu voluntad, alíneate con el alma grupal que constituimos y con su centro de la cabeza, por decirlo de un modo sencillo. Imagínate otro sol dorado en ese alma grupal con el cual alineas tu centro de la cabeza. Déjate constatar esa influencia y desde ella nos alineamos con el ashram de síntesis, que luego veremos qué es eso. Imagínate primero un punto, uno de los 7 discípulos en el hilo, y desde ese discípulo, desde ese punto de luz que tiene determinado color, accedes a ese ashram de síntesis, un verdadero sol radiante que impresiona a todo aquello que entra en contacto con él. Y te dejas imaginar que ese alma grupal con la que estás alineado está dentro de su aura, de su área de influencia, y está recibiendo intensamente esa energía de síntesis. Te dejas impresionar por esa energía de síntesis con todos los átomos del alma grupal. Todos ellos se impresionan con esa energía de síntesis. Y ahora, con un acto de voluntad colectiva, vamos a precipitar esa energía de síntesis hasta ese centro del alma grupal y desde él a cada uno de los centros de la cabeza individuales. Y luego sale por el entrecejo. Permites que un rayo de esa energía de síntesis salga por tu entrecejo.
Y ahora, si puedes, dejas esa línea activa. Y poco a poco vas abriendo los ojos y tras esta mini experiencia con esa energía de síntesis vamos a hablar de ello. Queríamos exponeros el tema la energía de síntesis, un medio para la precipitación del reino de Dios en la tierra en la actual era de Acuario. Esta ponencia busca explicar qué es esa energía de síntesis, cómo surge de la fusión de tres ashrams, cómo está compuesta, su propósito, las características que tiene esa energía de síntesis, los efectos, el amor divino como expresión sintética de esa energía de síntesis, y veremos cómo eso nos lleva a la resolución de los pares de opuestos. Y finalmente explicaremos otro reto que tenemos como humanidad, el paso de una civilización de tercer rayo a una de séptimo rayo. Comencemos. La fusión de tres ashrams como fuente de síntesis en el planeta. Tanto el maestro Dualkul en el discipulado en la nueva era tomo 1 como el maestro Rákóczi por medio de Lucille Sederkrans nos indica que a mediados del pasado siglo, antes del Vesak del año 46, se inició la fusión en los niveles ashrámicos. Todavía no había descendido de los ashrams de primero, segundo y séptimo rayos para crear un solo ashram de síntesis que tendría la responsabilidad de dirigir la nueva civilización de la era de Acuario durante los próximos 2500 años. Este hecho parece habernos pasado inadvertido o bien parece que no le hemos dado suficiente importancia, pues supone cambios sustanciales en la organización de la jerarquía, en el entrenamiento de los discípulos, en los métodos de iniciación y en el modo de obrar y evolucionar por parte de quienes responden al impulso jerárquico. Dichos maestros nos explican que debido a la rápida evolución de nuestro logos planetario en los pasados 3000 años, se hace posible la aparición en la humanidad de modo generalizado del séptimo rayo de orden ceremonial y magia, que posibilitará la precipitación del quinto reino o reino de las almas hasta el plano físico, debido a la capacidad de encarnación del espíritu que dicho séptimo rayo tiene. Esta energía de séptimo rayo aparece solo durante aquellos ciclos en los que el crecimiento rápido está predeterminado por el logos planetario. Pues el séptimo rayo es el reflejo del espíritu o el primer aspecto en la sustancia. También nos transmiten que la sabiduría acumulada por la humanidad de modo subjetivo, especialmente en la pasada era que hemos denostado, pero parece que ha sido útil, permite la irrupción de los métodos de síntesis liderados por el séptimo rayo, que permitirá la transformación radical de nuestra vida humana durante los próximos 2500 años y por medio de la humanidad del resto de los reinos de la naturaleza, incluido el reino de Vico Santiago. ¿Cómo se puede afirmar esto después del largo camino recorrido por la humanidad a lo largo de las edades sin un aparente avance individual, social y como humanidad que hemos tenido? Debido a las especiales características de la energía de síntesis que nos llega y a través de los procedimientos mágicos que el séptimo rayo tiene. Ahora vamos a ver el ashram sintético, quién lo compone y qué propósito tiene. Composición. El ashram sintético está conformado por los ashrams de los maestros Moria, Dualkul y
Rákóczi. La síntesis de las energías del primero, segundo y séptimo rayos aporta al planeta y a la humanidad una nueva energía, una nueva fuerza y una nueva sustancia. Os hago recalcar o recalco esto de nueva energía, nueva conciencia o fuerza y nueva sustancia. En la era anterior no habíamos tenido en cuenta la sustancia, ahora empezamos a darle una gran importancia. Con esa nueva energía, fuerza y sustancia con la que dar forma y moldear una nueva civilización. El avatar de síntesis, señor de la constelación de Acuario, libera la nueva síntesis al logos planetario y al Cristo, quienes a su vez la liberan al nuevo ashram de síntesis por medio de sus puntos focales, los tres maestros citados. Estos maestros concentran las tres energías en un triángulo en los niveles ashrámicos búdicos sobre todo, y mediante una circulación dentro de ese triángulo de fuerza espiritual las fusionan en una nueva síntesis. Estos tres maestros utilizan varios métodos de liberación para la distribución de dicha energía a la humanidad y a través de ella a las vidas débicas del planeta. Así, por encima de esos tres maestros, Moria, Dwalkul y Rákóczi, trascendiendo su labor, están el avatar de síntesis, Sanat Kumara, y el Cristo. Por debajo de los tres hay 7 discípulos llamados discípulos en el hilo, que han recibido la 4ª iniciación. Son 1 por cada rayo, que distribuyen la energía de síntesis a sus campos de servicio y a sus propios discípulos. Y estos últimos a toda la humanidad, especialmente a través de los grupos de servicio. Este ashram de síntesis tiene la responsabilidad casi total de asumir la manifestación del plan divino durante el próximo ciclo de 2500 años. Por ello cuenta con el apoyo de casi de todos los ashrams. Esto implica que la práctica totalidad de la jerarquía espiritual está enfocada en el empeño de transmitir esa nueva síntesis y que nuestra tarea como colaboradores de ella es ser receptivos a la misma. Propósito de ese ashram de síntesis. Su propósito como expresión de energía en el mundo de los asuntos humanos durante este periodo es, sintéticamente también, primero, producir una síntesis de toda la verdad que vive y se mueve dentro de las muchas formas que albergan esa verdad, independientemente de cuán aparentemente opuestas puedan ser esas formas. Y esa verdad ha de manifestarse en la forma o apariencia. Es decir, cada uno tenemos una mónada o un espíritu. Todos los reinos la tienen. La verdad de cada uno de esos reinos, de cada uno de esos seres, necesita sintetizarse en una única verdad operativa en el plano físico, que manifieste el plan divino en el plano físico. Segundo propósito, grandes propósitos, estos son amplios. Producir, mediante su acción sintetizadora, la evolución de la conciencia humana desde su prisión de la identificación personal separada hacia la identificación con el alma. Es decir, el propósito de esa energía de síntesis es ayudarnos a hacer ese tránsito de identificarnos con el ego a identificarnos con el alma. Por medio, esto es importante, por medio de las experiencias de conciencia de unidad en el sentido grupal. Mediante su acción sintetizadora, el individuo rompe su círculo infranqueable para lograr una unidad con otros en su propio nivel particular de desarrollo, de modo que pueda conocerse verdaderamente en el plano físico, en lo concreto, en el comportamiento, la conciencia grupal, que es la propia del alma. Y esto, de nuevo, ha de manifestarse en el plano físico. Como veréis, las coletillas todas van en el mismo sentido, a
llevar al comportamiento, a lo físico, a lo concreto, todos los ideales o todos los planes jerárquicos. Y, tercer propósito, crear una nueva civilización que sea expresión del séptimo rayo sin la destrucción total de la anterior del sexto rayo, sexto, tercer rayo, como veremos después, preservando sus ideales y manifestándolos en la forma, dirigiendo la energía que antes en el sexto rayo se enfocaba hacia arriba, hacia la materia, haciendo así que el ideal deseable pero inalcanzable de la era anterior descienda al corazón y la mente de cada ser humano de modo objetivo, por medio de una actividad ordenada y magia ceremonial. Ahora vamos a ver las características de esa energía de síntesis. Sus características primarias son de cuarta dimensión, por lo tanto difícilmente transmisibles. Por eso, uno de mis empeños es el lograr que podamos entender de un modo práctico y concreto esto, porque se trata de aplicarlo. Nosotros llevamos ya décadas experimentando esta energía de síntesis, igual que tú anteriormente en tus propias experiencias has llevado a cabo cosas inconscientemente, pero cuando tomas conciencia del proceso en el que estás, cuando tomas conciencia de lo que pasa a un nivel interno, algo cambia. Tu cerebro empieza a participar de eso que está sucediendo fuera y por lo tanto es más fácil que lo hagas tuyo, por lo tanto es más fácil que lo integres. Eso es lo que buscamos con esta ponencia. Decía que sus características son de cuarta dimensión, por lo tanto difícilmente transmisibles. Lo intentaré. La característica principal de esta nueva energía es su facultad dinámica y precipitante. Dinámica quiere decir que nos moviliza, que no se queda parada, que nos empuja a la acción. Es el agente precipitador del plan divino para la humanidad en circunstancias y situaciones específicas, en sucesos específicos. Después aclararemos esto más, pero todo el plan divino se manifiesta a través de esa energía de síntesis en lo concreto, en nuestra vida, como veremos después en los conflictos, en las situaciones que vivimos interna y externamente. Tercera característica, irradia y absorbe al mismo tiempo. ¿Os acordáis ese chiste de que no se puede soplar y chupar a la vez? Pues esta energía lo logra. Es decir, irradia y a la vez es magnética, atrae, produciendo un movimiento y una relación de movimientos que lleva a los opuestos extremos a una yuxtaposición, a una unión inmediata. Esta energía irradia en el polo positivo y absorbe o es magnética en el polo negativo, conduciendo cada uno de estos a cualquier forma en la que haya entrado. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando nos hemos conectado? Sencillamente hemos hecho un acto resumido de conectarnos precariamente con esa energía de síntesis. Y la hemos traído aquí, la hemos traído a este espacio, aunque sea de una manera incipiente y por lo tanto ya está haciendo su acción. Y os anticipo que una de sus acciones es la de generar polaridad en lo físico. Luego explico más de eso. Cuarta característica. El conflicto en el extremo es una de sus principales características y efectos. Ese conflicto, sin embargo, será de corta duración, relativamente hablando, debido a otra característica y efecto principal de la energía de síntesis, que es que debido a la naturaleza y movimiento radiante y absorbente de la síntesis, los pares de opuestos se sintetizan rápidamente en uno, en un total o un todo. Así, lo que una vez fue llamado bueno y malo se ha casado, se ha unido en un nuevo estado, condición o manifestación, que no es ni bueno ni malo, sino simplemente un movimiento evolutivo. Esto es importante, tenemos que dejar los nombres de bueno y de malo, esas identificaciones polares. No
no tenemos que preocuparnos. La polarización se dará en el plano físico, en nuestras vidas y circunstancias, para aprender desde lo físico, porque en esta era de el séptimo rayo tenemos que crecer en conciencia a través de la experiencia física. Uno de sus efectos característicos en la manifestación es entonces un cambio rápido y casi podríamos decir radical. Luego os contaré algún ejemplo personal en el que se manifiesta eso de una manera radical. Ahora vamos a ver los efectos de esa energía sintética en la humanidad. La energía de síntesis, que no es solo la unión o combinación del primero, del segundo y séptimo rayos, sino una nueva energía que permitirá acelerar todo el proceso evolutivo humano, produciendo, entre otras cosas, una iniciación sintética basada en la iniciación grupal, que acortará en el tiempo el proceso iniciático realizado en el pasado, pudiendo resumir en 3 vidas lo que antes se demoraba en muchas encarnaciones. Explica el maestro en Rákóczi que el procedimiento que se ha seguido hasta ahora es determinadas personas grupalmente reciben la primera iniciación y acto seguido, inmediatamente después de eso, se van preparando y viven las experiencias y las pruebas de la segunda y la tercera iniciación juntas. Os hago notar que anteriormente el tiempo mayor entre esas 3 primeras iniciaciones estaba entre la primera y la segunda, que trabajaba con el cuerpo emocional o el cuerpo astral, que es el más abultado en los seres humanos, porque tiene que ver con el deseo, con nuestras motivaciones, con los apegos, con temores, y nos está diciendo ahora este chalado que el programa está previsto que se realice en 3 vidas, porque la humanidad está programada, debido a esa influencia de séptimo rayo, a crecer rápidamente y que haya un número suficiente de seres humanos que permitan la encarnación del Cristo. Y para que eso pueda darse, tiene que haber un grupo numeroso de seres humanos que hayan recibido la tercera iniciación, la transfiguración. Esto no lo digo yo, lo dice el maestro este. Más efectos, nuevos métodos de entrenamiento de discípulos que también tienen su fundamento en lo grupal. Tercer efecto, nuevos conceptos que transmitan la verdad desde la perspectiva de la materia o sustancia como el otro polo del espíritu. Otra más, una sabiduría que se basa en la encarnación, en la acción del alma en el mundo material, para manifestar su integración o comprensión. La encarnación de la verdad en la personalidad por medio de la resolución de los conflictos de la humanidad en la propia personalidad del aspirante o discípulo. Así, la vida de este discípulo de síntesis supondrá la confrontación con múltiples conflictos para, mediante su resolución, elevar la conciencia de la humanidad y resolver sus problemas. Bueno, aquí quiero pararme para explicar que, así como anteriormente los métodos jerárquicos eran otros, ahora el método es en lo material, en la experiencia concreta y en el mundo físico. Es decir, que los aspirantes, los probacionistas y los discípulos que quieran colaborar con ese esfuerzo jerárquico van a vivir en sus propias vidas, en sus propias circunstancias externas, recalco lo de externo, van a vivir muchos conflictos. También tendrán herramientas poderosas, esa energía de síntesis para su resolución. Y veréis que su resolución es más rápida que antes. Esta es la esperanza de este tiempo. La energía de síntesis y los métodos mágicos del séptimo rayo son la esperanza para nuestra humanidad,
desencantada de tantas cosas y de tantos siglos sin aparente resultado. El logos planetario está ya listo para crecer. Ayer hablábamos de esa inminente cuarta iniciación y por lo tanto moviliza su principal recurso a la humanidad, que tiene debajo otros reinos de la naturaleza. Entonces, estemos dispuestos, si queremos crecer, a vivir conflictos. Y para ello hay que identificar claramente los pares de opuestos que se manifiestan. Esperemos poder aclarar luego eso más. Siguiendo, más efectos. Un quinto efecto, un trabajo con la personalidad humana que acelerará su desarrollo debido a procedimientos mágicos, trabajando con la sustancia que compone a los cuerpos de la propia personalidad primero y luego trasladará eso a su entorno. Primero tenemos que trabajar con nuestra personalidad para purificarla suficientemente, si no, nuestro instrumento, el que va a hacer esa tarea, transmitirá una luz borrosa. Y necesitamos ser lo más transparentes posible. Entonces, esos procedimientos mágicos se utilizan primero con uno mismo y luego con el entorno. Y finalmente, una transformación de la sociedad y de la masa humana de un modo radical, por medio también de métodos mágicos. De este modo, el séptimo rayo se convertirá no solo en precipitador de la forma, como ha sido hasta ahora, sino en precipitador de la conciencia, por medio del uso ordenado y mágico de la sustancia. Es decir, la transmutación de la sustancia de la personalidad humana va a ser un medio acelerado de cambio de la conciencia que la inviste. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis dentro de esta ponencia, porque parece que síntesis es algo fuerte y casi invasivo para... Exacto. Para explicar el amor divino como expresión de la energía de síntesis en nuestro sistema solar. Como hemos comentado, la energía de síntesis no es solo la unión o combinación del primero, segundo y séptimo rayos, sino una nueva energía. Para acercarnos a una comprensión de la síntesis, es necesario que traigamos a nuestra conciencia todo lo que sabemos de estos tres rayos, es decir, a nuestra mente todo lo que hemos aprendido del primero, del segundo y el séptimo rayo. Y una vez hecho eso, a partir de ese conocimiento, ascender en frecuencia al segundo rayo cósmico de amor, sabiduría, divinos o razón pura. Es decir, nos está indicando, tú con la cabeza haces una parte, pero necesitas otra, necesitas ascender al plano búdico para hacer contacto con la razón pura, con el amor, que todo lo abarca, que todo lo llena, del cual estos tres son subsidiarios, pues nuestro logo solar expresa ese segundo rayo de amor, sabiduría divinos, para diferenciarlo de ese amor, sabiduría en la tierra. Porque solo a través de una comprensión de la razón pura, cuando digo comprensión, me refiero, y sobre todo aquí, a la experiencia, del cual estos tres son complementarios. Se puede comprender la síntesis de ello. Es decir, necesitamos de prácticas meditativas y luego de trasladar esa experiencia a nuestra vida cotidiana para que tengamos momentos de paz, momentos de silencio, momentos de verdadero contacto con esa razón pura. Sin eso no entenderemos esa energía de síntesis. Y cuando digo entender, quiero decir experimentar de modo consciente. El amor divino no es una emoción. Sus frecuencias más elevadas se manifiestan como sabiduría y comprensión perfectas. Cuando establecemos una relación humana, y se produce en la conciencia de los intervinientes una mayor comprensión mutua y propia, comprendemos mejor la vida una, de la que somos una parte. Entramos en la experiencia del amor. Es decir, a través de las relaciones humanas, tenemos la oportunidad de entrar en el amor. Ese amor que primero es humano y fruto
de esa comprensión, de ese ponerme en el lugar del otro, el otro en el mío, sentir que le comprendo, sentir que me comprende, ir acercándonos a ese espacio de amor incondicional que alguien preguntaba ayer noche. El discípulo entra en esta experiencia de amor mediante el uso del primer rayo, enfocado en la intención, con voluntad de amar, lo que ayer Jesús Jurado hizo hincapié, reconociendo que la energía básica subyacente en cada relación, independientemente de la forma externa de esa relación, es el amor, sabiduría divinos. Al entrar verdaderamente en la energía de la relación, que es la experiencia del amor, la experiencia produce comprensión en grados cada vez mayores. Al entrar en la energía de la relación, independientemente de la forma externa que adopte, y al resolver el misterio de la relación, el hombre llega a conocer a Dios a través de su hermano y por lo tanto a conocerse a sí mismo. Ahora vamos a ver, dejamos ese paréntesis y vamos a ver cómo podemos apropiarnos y manejar esa energía de síntesis. Claro, esto es importante, estamos hablando cómo contacto con ella. La energía de síntesis se apropia a través de un alineamiento directo con sus centros de recepción y distribución, lo que a su vez alinea a uno con nuestra fuente. Es decir, cuando nos conectamos con el ashram de síntesis, inmediatamente a través de ese ashram establecemos contacto primero indirecto y luego directo con nuestra mónada. Recordad, el ashram es un lugar en el que el maestro, digamos, que hace la función de nuestra mónada. Es como un intermediario, hay un espacio grande y él es el que nos conecta con la mónada. Pues al establecer contacto con ese ashram de síntesis, tiene una energía poderosa, pero no solo poderosa, sino enraizada, con una capacidad de precipitación tan grande que nos permite un alineamiento muy elevado. Cualquier discípulo o probacionista familiarizado con los conocimientos y sobre todo experiencias espirituales puede usar el centro en el que él mismo se ha convertido para alinearse con el punto focal ashrámico de los maestros Moria, Dwalkul y Rakoczy. Y a través de ese punto focal puede alinearse con el triángulo superior del Cristo, Sanat Kumara y el avatar de síntesis. La energía se liberará al individuo o grupo en proporción exacta a su potencial de poder en el servicio. Es decir, en la medida en la que seas útil, te llegará más o menos energía de síntesis. El grupo que trabaja al unísono como almas puede apropiarse de ella por medio del alineamiento a través del punto focal creado por el discípulo en el hilo, visualizado como un punto de luz dentro del ashram. ¿Os acordáis cuando hemos hecho esa breve práctica inicial en la cual desde nuestra caverna, desde el centro de la cabeza, que os hago notar que ahí es donde surge la luz en la cabeza de la que habla en tantos libros el maestro Dwalkul? Surge ahí, empieza ahí. Cuando esa luz va creciendo lo suficiente y alcanza al ajna, entonces se genera un campo magnético y esa interacción empieza a ser constante y va creciendo hasta que esa luz abarca toda la cabeza. Entonces, nos hemos conectado con ese centro de la cabeza, nos hemos conectado con el mismo punto que lo hemos simplificado mucho del alma grupal, de ahí hemos hecho contacto con ese discípulo en el hilo, hay 7 y se diferencian, lo digo por mi experiencia personal, cada uno de ellos tiene un punto de color. Entramos en él como una pequeña esfera de color y entramos dentro del ashram de síntesis. Una vez dentro de él, el alma grupal la visualizamos dentro del aura recibiendo esa irradiación. No lo realizamos individualmente. ¿Os habéis fijado? Lo hacemos todo grupalmente. Esta es la era de lo grupal.
Necesitamos acceder a lo elevado grupalmente. Y me ha encantado hoy cuando Jesús hacía una oración en plural, porque eso va con este tiempo. Este tiempo es grupal. El tiempo de la separación ha acabado y es bueno que así sea. Entonces, el grupo que trabaja al unísono como almas puede apropiarse de ella por medio del alineamiento a través del punto focal creado por el discípulo en el hilo, visualizado solo como un punto de luz de cierto color dentro del ashram, hasta el punto focal ashrámico creado por los tres maestros, y así sucesivamente hasta el Cristo, el Logos planetario y el avatar de síntesis. En nuestro nivel es suficiente con llegar a esos tres maestros iniciales, ¿no? El miembro individual del grupo que trabaja solo pero en sintonía con un grupo puede utilizar el mismo alineamiento y se liberará en él esa energía de síntesis en proporción exacta al potencial de poder que realice en su grupo. Ahora vamos a ver técnicamente cómo se aplica esa energía. Luego, cuando hablemos, podemos hablar de ejemplos concretos de cómo hacer eso, porque eso es lo más importante, anticipando también que son métodos mágicos y que por lo tanto requiere cierto entrenamiento, pero podemos hacerlo incipientemente de un modo que nos permita utilizar. Técnicamente, la energía de síntesis se aplica directamente a la situación o circunstancia física a través de la dirección meditativa. En meditación, en nuestras prácticas, con la voz, con las manos o con los ojos. Estos últimos se alinean primero desde el foco meditativo de la síntesis entrante y luego a través de los devas de síntesis en la red etérica con el objetivo por ahí. Es decir, lo explico un poco más detalladamente. Establecemos contacto con el ashram de síntesis. Imaginaros que ya estamos ahí. Utilizamos normalmente el sonido, un tono elevado, el la, y hacemos descender esa energía del ashram de síntesis, por ejemplo, con el Om, a través de ese alineamiento creado, y lo hacemos descender hasta la caverna. Explicaré luego esto con más detalle porque tiene distintas fases. Y luego sale por el ajna, por el entrecejo que necesita desarrollarse para poder llevar a cabo esta tarea, y lo llevamos al cuerpo etérico de la humanidad. Porque el cuerpo etérico de la humanidad es esa red que existe en todos los humanos, que nos conecta y que por lo tanto es el medio a través del cual toda práctica mágica se realiza para que sea efectiva. Claro, pues puedes hacerlo sin pensar en ello, pero es menos eficiente. Entonces, luego veremos maneras prácticas de eso. Para aplicar con éxito la energía de síntesis, uno debe primero, y he usado una palabra un poco fuerte, divorciarse, separarse de toda emoción, tanto propia como ajena, con respecto a la situación o circunstancia. Antes de meditar tenemos que serenar nuestras emociones y en los trabajos de trabajar con los pares de opuestos, nuestras emociones tienen que estar tranquilas. Si no, no podemos acceder a la energía de síntesis. Si nuestro cuerpo emocional no está aquietado, no se puede acceder a la energía de síntesis. Y por lo tanto, cuando queramos trabajar con nuestras polaridades, es decir, con un conflicto que tengo, imagínate que quiero comer sano y cuando estoy pensando en eso me doy un atracón, ese es un extremo. Entonces tengo por un lado mis ideales, que comprendo que eso es adecuado, que debo de cuidar mi cuerpo, que es conveniente para mí, que es conveniente para que haga un mejor servicio, y por otro lado veo esa tendencia de darme un atracón. Eso es una polaridad, eso es un conflicto. Así, ahí es donde hay que aplicar la energía de síntesis.
primero en nuestra personalidad, en esas cosas. Entonces decía que para aplicar con éxito esa energía de síntesis tenemos que serenar nuestras emociones. Nos elevamos por encima del sentido del bien y del mal, de toda moral, de lo agradable o desagradable, de lo deseable o indeseable, y reconocemos la necesidad de un cambio evolutivo. Fijaros, la motivación es un cambio evolutivo. No quiero ser más bueno, no quiero ser... No, es que necesitamos evolucionar individual y colectivamente. Ese cambio desde una oscuridad cada vez menor a una luz cada vez mayor e iluminadora se convierte en la necesidad común, la meta a alcanzar en cada caso. Ahora explico lo que se vive o lo que se hace después de aplicar, es decir, de precipitar esa energía de síntesis a una situación externa concreta, bien personal o bien grupal. El amor de uno abraza a todos por igual. La compasión de uno satisface la necesidad, alivia y calma el tormento, perdona y apacigua la culpa y finalmente transmuta los muchos matices del odio en un amor compasivo. La mente, el cerebro y el sistema nervioso de uno organizan la verdad con mayúscula en la construcción de esa nueva forma de vida que la humanidad está buscando, construyendo una nueva forma de pensamiento. Esta organización de la verdad, que es la tarea de cada discípulo en el campo hoy, independientemente de su departamento de servicio, se basa en una nueva comprensión de los pares de opuestos. Recuerda que la síntesis en realidad sintetiza lo múltiple en lo único. El discípulo que está trabajando con esta energía busca la relación correcta entre todas las partes aparentemente separadas, de modo que aquello que parece por sí mismo como falso e irreal sea finalmente visto como una faceta de la joya multifacética de la verdad. Nada se descarta como realmente falso o incorrecto o malo, sino que más bien se reúne en su relación correcta con las otras piezas del todo. El todo o la unidad total se convierten entonces en una parte del patrón, hasta ahora faltante en el plan divino para la humanidad, y sirve a su propósito. Al hacerlo, se convierte en una fuerza iluminadora en el mundo. El discípulo utilizará la energía enfocándola en aquellas situaciones y circunstancias que deberían ser el vehículo para la manifestación del plan de Dios, pero que no lo son necesariamente en este momento concreto. Al enfocar esta energía en esa situación o circunstancia específica, aunque ese suceso parezca estar en oposición al plan, por ejemplo, una guerra, la energía misma precipita el plan divino a la manifestación a través de ese suceso específico. Un ejemplo cualquiera, la guerra entre Israel, Palestina y otros países árabes. Por un lado tenemos eso, tenemos las circunstancias actuales. Por otro lado tenemos el conocimiento de que inevitablemente llegará el día, no sé si lo veremos nosotros, en el que lograrán la reconciliación, en el que se amarán como seres humanos de la misma humanidad. Eso inevitablemente ocurrirá, por mucho que ahora creamos que no sucederá nunca. Eso es lo que nos dicen los maestros, lo que nos dicen las leyes divinas. Esa es una realidad también, una realidad que quizá no hemos comprobado todavía individual o personalmente, pero que podemos confiar un poco en ella. Entonces, esas dos situaciones las confrontamos. Esta situación es el plan divino. El Cristo y su deva solar llamado Silaum es un deva solar hecho con sustancia búdica. Es sustancia. Lo colocamos, lo relacionamos con las circunstancias actuales a través del cuerpo etérico de la humanidad, Selah, y conectamos uno con otro. Solo hacemos eso. Conectamos el plan de Dios que está investido de esa energía de síntesis con Selah, con el cuerpo etérico de la humanidad. ¿Y qué hace? Ese plan de Dios llega a través de ese cuerpo etérico de la humanidad y se difunde y va haciendo su labor.
Y cuando haya suficientes aspirantes o discípulos que realicen eso, se producirá el acto mágico de sucesos que generen evolución en esa circunstancia. No digo que se generen, que se van a dar besos, no lo sé, no lo sé, pero se producirá una evolución. Esta cualidad será muy difícil, la energía de síntesis, de diferenciar de la cualidad del amor en sí, excepto que habrá menor respuesta emocional a esa cualidad, más respuesta mental y, por lo tanto, un desarrollo creciente de lo que se conoce como compasión. La cualidad se trae a la conciencia y al instrumento, a la personalidad, lo que desarrollará la facultad intuitiva de la humanidad, pero más que cualquier otra cosa ayudará al desarrollo de lo que se llama empatía. Me pongo en tu lugar, te comprendo, igual que me pongo en mi lugar y me comprendo. Permitirá que un individuo sienta empatía por otro y, sin embargo, lo liberará de esa relación simpática que da lugar a perturbaciones emocionales, ya sean positivas o sean negativas. Ahora vamos a ir al grano, a la resolución de los pares de opuestos en la nueva era. Porque eso es lo que vivimos cotidianamente, ahí es donde hay que picar piedra, como Jesús decía muchas veces. Los pares de opuestos o conflictos se hacen muy patentes durante la etapa de aspirantes y probacionistas, hasta la segunda iniciación, tanto en la conciencia como en las circunstancias. Tienen como función conciliar consigo mismo al aspirante. Es decir, tienen un objetivo positivo. Por medio de la confluencia en el centro de ambos extremos en nuestra vivencia o circunstancias, nos aunamos, nos integramos y ganamos en sabiduría. La era pasada, con su esfuerzo aspiracional y hacia arriba, se caracterizó por un intento de escapar de la forma y de los pares de opuestos, del dolor y placer, de la pérdida y la ganancia de lo correcto e incorrecto, del bien y del mal. Para comprender la polaridad era necesario salir de los pares de opuestos elevándose, y así cumplió su propósito. En la nueva era, donde estamos ahora, la polaridad, el conflicto, los pares de opuestos, hay que traerlos a la apariencia, en un movimiento hacia la forma, en un movimiento de precipitación. Y con ese propósito en mente, reconstruir la naturaleza forma y rehabilitar la conciencia interior. En lugar de, como se hacía en el pasado, sacar la conciencia de la forma, entrar en la conciencia superior y así rehabilitar la conciencia interior. Como esto parece un trabalenguas, lo explicamos ahora. En la siguiente diapositiva. Espero saber explicarlo. ¿Qué hacíamos antes? En la era pasada. Sacábamos nuestra conciencia ante un conflicto, ante una vivencia con los pares de opuestos. Sacábamos nuestra conciencia de la forma, nos íbamos arriba al alma, entrábamos en una conciencia superior y entonces desde ahí rehabilitábamos esa conciencia interior. Imaginaros que sentía odio, un odio tremendo, pero mis ideales eran otros. Y entonces me iba arriba, me iba al alma y ahí me reconstituía y eso me hacía estar en paz. ¿Cuál es el propósito actual? Es decir, la metodología actual. Dice, la polaridad, el conflicto, hay que traerlo a la apariencia, en un movimiento hacia la forma. Hacia la forma quiero decir al comportamiento, a tu vida externa, a tu relación con los demás, a lo que vives en el trabajo, con tu pareja, con todo lo que vives. Todo lo que vives en tu pechonalidad. Todo lo que vives ahí. Y con ese propósito en mente, reconstruir la naturaleza forma usando normalmente procedimientos mágicos. Y finalmente eso produce una rehabilitación de la conciencia interior. Estuve pensando, ¿qué ejemplos puedo poner para explicar de un modo práctico esta energía de síntesis en algo? Y entonces me
vinieron a la mente distintas circunstancias grupales, pero como lo grupal tiene distintos elementos, cuesta más transmitir las distintas caras. Y dije, bueno, pues pongo un ejemplo personal. Y pensé, ¿de qué puedo hablar? Y entonces se me ocurrió hablar de algo íntimo, pero de algo que todos tenemos que confrontar: la sublimación del impulso sexual. Sí. Por un lado, yo tenía claros mis ideales, comprendía el sentido que tiene una sublimación del impulso sexual, y por otro lado tenía mi sentir. E invoqué, me alineé con esa energía de síntesis y la hice descender. Entonces, cuando eso sucede, ese descenso en la personalidad produce una polarización, como estoy explicando, en el plano físico, en mi sentir, en mi vivir, en nuestro vivir. ¿Y qué pasó? Tomé notas de la época, llevo un diario espiritual, entonces, mire, por un lado la energía de síntesis me llevó a la inclusión en mi conciencia del cuerpo y sus átomos, con cierta vivencia de sensualidad. Es como si los átomos estuvieran redondeados, fueran suaves, fueran algo muy sensual. Y amor hacia esos átomos corporales, que me llevaba al contacto corporal. Me acuerdo, escribía y tocaba la mesa. Era una necesidad de tocar, de establecer contacto. Esto produjo en ciertos momentos una vibración poderosa, que supongo era expresión de la libido o energía de la materia, de gran atracción sexual. Una vivencia intensa de magnetismo, de atracción de la materia hacia la materia. Sentía mis átomos literalmente potentes, o sea, como imanes, verdaderos imanes. Y por otro lado, en un momento así, y por otro lado, porque literalmente te lleva a esos opuestos dentro de ti y en tu experiencia. Por otro lado, esa energía de síntesis me hizo experimentar un amor que es capaz de sobreponerse a todo impulso e incluir a él a todo y a todos. En esa vivencia había hecho descender esa energía de síntesis. En esa vivencia busqué quedarme en el centro, porque estaba en algún momento en un sitio y en otros momentos en otro. Y busqué quedarme en el centro, en el centro. Cuando logré estar en ese centro en el que podía sentir una cosa y en el que podía sentir otra, me alineé de nuevo con esa energía de síntesis. Mi conciencia oscilaba entre esas dos vivencias. Cuando la primera me tomaba, debía usar técnicas energéticas para que mi deseo no se quedara atrapado por la atracción de la materia. Y entendí que debía quedarme en el centro, como he explicado, hasta que se fundieran. Y al tratar de no dejarme llevar por ninguno de ambos extremos, el primero porque me acabaría atrapando la materia y el deseo, y el segundo porque ese amor no se encarnaría, sino es que necesito llevar ese amor por todo y todos a la materia en este tiempo. El resultado fue una evolución. La materia quedó incluida dentro del influjo amoroso y el amor se manifiesta en lo carnal. Y lo curioso de esto es que desde ese momento no he tenido ni una sola vez conflicto por ese tema. Os lo explico como una pequeña experiencia personal que sirve. ¿Cuáles eran los procedimientos que los conocemos de sobra, de los monjes o de los seres que han buscado elevarse? Se apartaban de las mujeres, los hombres se recluían, ningún contacto, y las mujeres tampoco, que no fueran unos donde otros y otros, no, porque era una tentación. El hombre era una tentación, o la mujer era una tentación, el demonio y tal. Nos íbamos. El ideal se llevaba fuera de la carne y ahora hace falta llevarlo. Es decir, huir del deseo sexual no es la solución. Huir, no tener relaciones sexuales, no es la solución.
puede ser que no las tengas o puedes tenerlas. El caso es que de lo que se trata es de poder unir ambas partes. Y eso produce una evolución. Eso hace que las normas anteriores relacionadas con esto, el maestro Dualku le explica, se comprendan de una manera, si puedo usar este término, no es muy correcto, relativo. Porque lo que se genera es una nueva energía, una nueva solución de los conflictos viejos, los que teníamos antes, pero los podemos solucionar de una manera diferente. Y entonces ese es el secreto, esa es la joya que tiene el séptimo rayo en este tiempo. Esa es la esperanza de la humanidad. Continuo. La nueva era tiene una motivación distinta y genera un movimiento del espíritu hacia la materia o de la conciencia hacia la forma. Por ello, busca manejar los pares de opuestos, no huir de ellos, entrar en ellos y de ese modo resolverlos. Ojo, cuando digo entrar en los conflictos, no quiero decir que si tú sientes un odio tremendo, vayas y al otro te voy a matar. No me refiero a eso. Exacto. Son vivencias, son extremos que vivimos internamente y es importante mientras se está trabajando con esa resolución de ese conflicto, es importante no irnos a los extremos. En la medida en la que podamos permanecer en el centro el tiempo suficiente, esa energía de síntesis producirá la resolución de ese conflicto. Entonces, busca convertir la prisión de la personalidad que percibía el sexto rayo en un templo. Esta imagen de convertir la personalidad en un templo, el maestro Rakoczy incide mucho en ella, porque es una manera. ¿Qué es un templo? Un templo es un lugar sagrado, un lugar en el que encuentro refugio, en el que encuentro amor, en el que el propósito se me hace evidente. Entonces, la personalidad resulta que es el espacio para lograr encontrar nuestra esencia. Y de ese modo, a través de la materia, la personalidad, hacemos contacto con el espíritu, incluso no con el alma, con el espíritu. Entonces, esa imagen de nuestra personalidad como un templo, a tratarlo, a generarlo, a entenderlo y a comportarse con él de ese modo es útil. Si dejamos que este concepto nos cale y lo aplicamos a la personalidad, se establece una nueva relación dentro de nuestra propia conciencia, pues generamos una actitud armoniosa hacia toda sustancia. En realidad, hacemos descender lo sagrado hacia adentro y hacia afuera, hacia lo material. De este modo, los discípulos experimentarán los conflictos y problemas de la humanidad en su peculiar campo de servicio. Y no los tomarán, esto es importante, no los tomarán como problemas propios, sino de su grupo y de la humanidad como un todo. No se los apropiarán, importante, es decir, tengo un problema. No, sabiendo que la solución será siempre grupal. Y resolviéndolos en sí mismos se acelerará la resolución en el cuerpo de toda la humanidad. ¿Conocéis el centésimo mono? Unos monos en una isla que le dan con una piedra un coco y se abre, y luego unos monos que estaban en el continente hicieron lo mismo. Eso es, sin que hubiera habido contacto físico. Pues a través del cuerpo etérico de la humanidad con el que podemos trabajar conscientemente, eso se transmite a todos los demás. Es decir, lo que yo o mi grupo o los grupos resuelven se transmite a toda la humanidad. Es decir, cuando alguien un grupo vive un conflicto determinado y otro grupo lo ha resuelto ya, a nada que se acceda al plano búdico, a esa energía de síntesis, desciende esa solución y usa ese alma grupal a todo el colectivo para solventar eso.
Repito, y no los tomarán como problemas propios, sino de su grupo y de la humanidad como un todo. No se los apropiarán sabiendo que la solución siempre será grupal y resolviéndolos en sí mismos se acelerará la resolución en el cuerpo de toda la humanidad. Si lo analizamos, veremos que este planteamiento es el del alma en su propio plano, que vive en conciencia grupal y las dificultades de una parte son las del todo. Así se trata de traer la vida del alma a la tierra, vivir como almas conscientes encarnadas. Bueno, ahora pasamos a otra parte de la ponencia que es más de comprensión, que tiene que ver con el paso de una civilización de tercer rayo a una de séptimo rayo. Claro, el tema de este encuentro tiene que ver con lo colectivo. De modo que es importante que comprendamos que como sociedad estamos cambiando. Es decir, que la sustancia que nos está invistiendo como colectivo es diferente de la anterior. Por lo tanto, las soluciones también serán diferentes. Y por lo tanto, los planteamientos o los desarrollos van a ser diferentes. Un ejemplo, lo que ayer hablábamos de la inteligencia artificial, de las tecnologías, tenemos que tener cuidado para dejar de poner etiquetas de bueno, de malo, de no me gusta, y dejarnos ver las cosas como efecto de este momento. Es decir, hoy es así, lo que hay es así. El séptimo rayo es pragmático. Es como un ejecutivo de una gran empresa que dice, a ver, ¿qué situación tenemos? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo está? Pues esta sección está fatal, estos otros bien, parece que funciona. Aceptamos lo que hay. Procuramos no ponerles etiquetas porque al poner etiquetas nos lo hacemos más difícil. Hay un ejercicio que hacemos en Logroño en uno de los cursos que es observa tus pequeñas dificultades diarias. Pequeñas, no hace falta que sean cosas grandes. Toma nota de ellos, pues cada día cuando cojo el coche y salgo me encuentro siempre con un tío que va corriendo y tal y cual. O lo que sea. Pequeñas cosas cotidianas como esa. Después tómate el tiempo de registrar, de darte cuenta los pensamientos que tienes sobre esa cuestión, sobre ese tema o sobre esa persona, sobre lo que sea. Verás que los pensamientos que tienes son negativos, son muy negativos. Y claro, como resulta que el pensamiento está destinado a materializarse y más en este tiempo, pues claro, si piensas mal, ocurre mal. Y entonces se hacen unos pequeños pasos en los cuales llegamos al punto, varios pasos intermedios, de amar esa situación. Y empezamos a verla de otra manera, porque el amor cura, el amor sana. No el amor blandengue, sino el amor fundamentado en la voluntad de amar. Bueno, vamos al paso de una civilización de tercer rayo a una de séptimo rayo. Uno de los objetivos del ashram de síntesis es la transformación de nuestra civilización actual regida por el tercer rayo, a una organizada según el séptimo rayo. Antes de esta transición entre una era antigua y una nueva, la civilización era predominantemente una expresión del tercer rayo, una expresión de actividad inteligente dentro de la naturaleza forma. El séptimo rayo encontró expresión en la cultura primitiva, en las razas primitivas, en sus ceremoniales, en sus actitudes, etc. Pero nunca fue incorporada a las formas superiores de una civilización hasta el periodo actual en el que estamos. Este cambio se va a dar durante un periodo de más de 2500 años. No se espera que se produzca mediante un levantamiento repentino, es decir, no se esperan revoluciones, pese a que Urano sea el revolucionario de la Revolución Francesa. Se espera que tal agitación pueda mantenerse al mínimo. El cambio se ha de hacer por medio de los discípulos encarnados que funcionen dentro del ashram sintético. Ellos van a encarnar
los problemas de la humanidad. Los vivirán personalmente y personal y grupalmente los resolverán, propiciando que toda la humanidad los resuelva vicariamente. Es decir, los discípulos deben esperar que la vida les presente los problemas que el colectivo humano tenga en cada tiempo y espacio y deberán resolverlos, aplicando la sabiduría, aplicando su capacidad de permanecer como almas y de manejar su energía, fuerza y sustancia con métodos mágicos. Pasamos. Diferencia entre el tercer rayo y el séptimo rayo. Esta diferencia es interesante porque nos permite comprenderlo mejor. El tercer rayo sobre el cual se ha construido la civilización anterior es una energía que se expresa de manera muy lógica. Ha producido las ciencias matemáticas actuales. Define, representa en secuencia lógica, presentando una apariencia de orden a partir del caos. Es la expresión de la actividad inteligente. El séptimo rayo se expresa sin tener en cuenta el tiempo y el espacio. Y esta es la diferencia básica entre la expresión de estos dos rayos dentro de la civilización, sin tener en cuenta el tiempo y el espacio. Explicamos ahora qué quiere decir esto. El tercer rayo exige que la evolución desde lo subjetivo hacia lo objetivo, tengo buenos sentimientos, amor para todos, y que eso se manifieste fuera. El tercer rayo exige que la evolución desde lo subjetivo hacia lo objetivo debe seguir pasos específicos y definidos, que cada uno de esos pasos hace su aparición cada uno en el plano físico de las cosas. Es decir, el tercer rayo exige que yo, bueno, primero ese tío me parece tal. Bueno, luego empiezo a decir, bueno, es un ser humano, tal. Voy dando pasos, pequeños pasos lógicos que me llevan al final a poderle dar un abrazo. Imagínate, es un ejemplo simple. Bien, ese es el tercer rayo. El séptimo rayo se expresa sin tener en cuenta esa manifestación secuencial de cada paso. No necesita para ir de aquí a aquí hacer 1, 2, 3 y 4, sino puede ir directamente del 1 al 4. No necesita la manifestación secuencial de cada paso. El séptimo rayo sigue su propia lógica y se rige, entre otras leyes cósmicas, por la ley de periodicidad. Cambia. El séptimo rayo sigue en su manifestación en la apariencia un movimiento cíclico que no explica ni necesita la aparición física de esa subjetividad que descansa entre los intervalos en el ciclo de esa expresión. Es esto que explicaba. El séptimo rayo no hace eso. Exige manifestaciones solo en un punto determinado de un ciclo. Lo que es subjetivo entre dos puntos no tiene que descender y manifestarse en una secuencia como hace el tercer rayo. Puede utilizar la ley de periodicidad y manipular la energía, la fuerza y la sustancia de tal manera que no es necesario que se dé el proceso en el que 1 y 1 y 1 y 1 sean 4. O sea, o que 2 y 2 sean 4 o que 3 y 1 sean 4. Para manifestar directamente el 4. Esta característica le da a la expresión del séptimo rayo esa cualidad que muchos han definido como mágica o sobrenatural. La capacidad de manipular subjetivamente la energía, la fuerza y la sustancia de los rayos de aspecto, vida, cualidad y actividad, para producir una apariencia. Bien, y a continuación vienen unas citas por las que hace el maestro Rákóczi sobre un discípulo de síntesis, que es Culturilla. Esto es. Y con esto terminamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Pues si les parece, pidiendo Jesús. Mira, celebro que hayas continuado con lo que yo dije ayer. De hecho, a ver, el tema de la nueva vela se puede encarar desde la visión cristiana, como hacemos habitualmente, que van a ser flores y violas, van a ser flores violetas y demás zarandajas, o pianos o instrumentos de música,
o nos ponemos a quitar piedra a un nivel práctico, teniendo en cuenta lo que significa un intelecto poderoso, un tercer rayo, sobre todo la capacidad de investigación del quinto rayo, la aspiración del sexto. No tenemos más remedio, como dije ayer, poner el punto medio, que es el puñetero cuarto rayo. Claro que vamos a construir algo muy importante. Y cuando yo decía hablar por nosotros mismos, no quise tocar el tema de la sexualidad, porque cuando vi el título tuyo me parece que este lo va a tocar. Por lo tanto, no quiero. ¿Por qué? Porque es un tema que está muy sobado, hablando en plata, entonces es una expresión muy buena. A ver, todos conocemos para qué sirve el aparato reproductor masculino y femenino. Recordemos que si vemos un alga en la anatomía, lo juntamos, resulta que los ovarios están arriba y los testículos están abajo. ¿Qué quiere decir? Pues que en un principio hubo una raza andrógina que por cuestiones de evolución del globo planetario los separaron. ¿Qué pasó? Eso fue en un periodo que estaba en la Lemuria, que estaba regido por Libra. Y Libra es lo que regula este tema de la actividad correcta, de todo el comportamiento humano, y especialmente de la energía que acaba trayendo al mundo un cuerpo para que un alma pueda encarnar. No olvidemos que cuando hay una fecundación, una concepción, lo que se prepara es, desde el punto de vista de los señores del karma, preparan y traen el átomo físico permanente en el momento que el espermatozoide rompe la membrana y va a fecundar un óvulo. El óvulo está escogido y el espermatozoide también. Y ahí está la propia monada. Si conseguimos sacralizar esto y verlo como un agente creador, cuando tengamos la suficiente edad espiritual, el laringio se va a activar. ¿Qué le pasa a esta raza? Que como trabaja muy mal el séptimo rayo, sabéis que regula la parte reproductiva, pues viene una cantidad de formas al plano físico que esas almas no tienen evolución. Y tenemos un problema gravísimo, son los prisioneros del planeta, los niños, las almas muy jóvenes que no han madurado bastante y no han tenido ni derecho al debachán. Si se regula inteligentemente el tema del sexo, pero vía presencia del alma, esto va a revertir. Y ayer lo insistí, el primer ejemplo somos nosotros. No pretendamos que venga el maestro tal, porque ese maestro que buscamos somos nosotros. Claro que evidentemente hay un abanico de opciones magnífico. Una responsabilidad mucho mayor. No es lo mismo aquel que lee y no investiga que aquel que lee, investiga, practica y obtiene resultados. Este no se puede escapar de la responsabilidad. Por lo demás, felicidades a todos. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta. Perdón. No. Vale. Sobre el último aspecto que has comentado sobre la diferencia entre el tercero y el séptimo. Muy bien. ¿Vale? Esto, yo creo que el tercero también, claro, el tercero que es inteligencia abstracta, se servía del quinto para concretar esas pequeñas fases, porque por sí mismo el tercer rayo no podía llegar a lo concreto. Pero requerían, pero requerían una secuencia lógica de aparición en la forma. Sí. Eso queda claro. Lo que no me queda tan claro es, claro, el séptimo, tú dices que lo manifiesta sin esa serie de gradación. Porque no usa el tiempo y el espacio, porque se salta el tiempo y el espacio que está en medio. Ya. Pero, Porque si sirve del primero para ello. Claro, es que el primero y el séptimo rayo están muy vinculados. Por eso. Es la cabeza y la cola del dragón. Exacto. Están completamente vinculados. Utiliza el séptimo rayo esa energía de síntesis que conecta espíritu y materia. Es eso que le permite hacer una transición, fíjate. ¿Qué sucede en los métodos anteriores del tercero? Evoluciono en conciencia y lo manifiesto en el comportamiento. Y sigo evolucionando y lo manifiesto. Y sigo y lo manifiesto. ¿El séptimo rayo qué hace? Fijaros, no hace eso. El séptimo rayo ve dónde está y dónde quiere ir. Y a través de esa energía de síntesis conecta ambos y encuentra un desarrollo evolutivo que fuerza a la conciencia a adaptarse a esa nueva posición. No sé si logro explicarme. El séptimo rayo tiene la capacidad de la experiencia, que es un ejemplo. Cuando yo viví ese no conflicto con los temas sexuales, me quedé sorprendido primero con la experiencia y sin nada que me arrebatara, sin nada, y a la vez amándolo. Es decir, el séptimo rayo
tiene la capacidad de conectar dos cosas desde nuestra lógica muy separadas, pero que esa energía de síntesis, que es de primero, séptimo rayo, las vincula inmediatamente y fuerza a la conciencia a adaptarse a la nueva situación. No sé explicarlo de otro modo, no sé si lo he explicado. Sí. ¿Y Chaso? A ver, para mí, es que se habla mucho de la conciencia grupal, ¿no? Y tenemos que ir hacia la conciencia grupal. Y yo quiero explicar, si soy capaz, de cómo lo siento yo, porque a veces me faltan como palabras para todo esto, ¿no? Y todo lo que decís desde ayer, todo lo que voy escuchando es como que me ha ayudado un poco como a darle forma a esto, a ver si lo consigo. Bueno, para mí la conciencia grupal no es un grupo, no, es que no es algo ni hacia donde yo tenga que ir. La sensación es como tengo que alcanzar la vibración suficiente para que entre en mí, porque desde mí, o sea, yo ir hacia donde ella es como un atrevimiento demasiado grande, porque no me alcanza la cabeza de inteligencia hacia dónde tengo que ir. Entonces, para mí la sensación es la de me tengo que expandir lo suficiente como para que ella entre en mí. Y mi manera de hacer esto, o ser más honesta con esto, es, creo que la conciencia grupal está en cada uno de nosotros. Entonces el trabajo, yo lo entiendo así, no es con el grupo, que sí, pero el grupo soy yo y el grupo, o sea, yo soy el grupo y el grupo soy yo, ¿no? O sea, entonces creo que hay un trabajo de mucha honestidad y... Ay, que me pongo intensa, pero... de mucha honestidad con uno mismo, o sea, individual, pero que de alguna manera, o sea, todo ese trabajo individual que haces lo colocas en ese cáliz, ¿no? Para mí ese cáliz ha sido otra visión. Entonces yo ahora todo lo que sucede lo coloco en ese cáliz, ¿no? Y entonces yo creo que esa es realmente la conciencia grupal, y tú tienes que ser muy consciente de tu conciencia grupal y hasta dónde tú eres consciente, porque yo estar en un grupo y meditar en un grupo y estar en la parte cómoda de la conciencia grupal, eso es muy bonito, muy halagador, y qué guay, pero cuando estoy en el conflicto, con mis conflictos, con mi... ¿qué voy a hacer? ¿No? Y eso también es mi grupo, ¿no? Mi familia, mis conflictos, mis complicaciones. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo me voy a comportar? ¿No? Y una de las cosas que me ha tenido bastante ajetreada era la relación con mi hijo. Los dos tenemos mucho carácter. Los dos somos grandes seres, nos amamos mucho, pero tenemos muchos cojones y cada uno tiene que tener su verdad y su razón, ¿no? Y entonces él defiende la suya y yo defiendo la mía. Y me dice, no entres, pero yo necesito entrar. Necesito entrar porque necesito ser como honesta con él. Ahora con todo esto, porque yo se lo pediría a la conciencia grupal, dame el lugar, dame la forma, dame el camino de ser, de encontrarme con esta comodidad, con esta honestidad de poder ir ahí, pero que no entremos en el choque frontal, ¿no? Y me lo ha dado, y me ha dado esto como con todos. Y entonces es como entre yo, mi personalidad y la de mi hijo, en un espacio donde meto la conciencia grupal. Y a ver eso que nos trae, ¿no? Entonces eso me ha traído como mucho respeto por el crecimiento de mi hijo, ¿no? Y por su evolución. Esto primero he tenido que hacer conmigo, y perdonarme mucho y darme mucho espacio, reconocer mis errores con amor
y he tenido que darme este lugar a mí misma para podérselo dar al otro, porque desde mi propia castración, castrar a los demás, he entrado en unos conflictos frontales, pum, pum, pum. Y bueno, y creo que esto realmente para mí es la conciencia grupal y es donde se inicia, ¿no? En qué puedes hacer tú contigo mismo para luego ayudar a los demás. Y luego en el mundo entonces el grupo para mí no es el grupo con el que medito, la asociación, que estoy súper agradecida y encantada, y muchas de estas cosas hacia donde voy trae el trabajo que consigo hacer ahí y que luego la vida práctica para mí es muy importante. Para mí es súper importante encontrar el sentido de crecimiento en la práctica, encontrar un sentido. Yo no quiero un libro para saber más, no me interesa saber más, no me interesa tener mucho conocimiento, no, me aburre soberanamente y muchas palabras bonitas y mucho tal. Yo solo quiero saber las cosas para que me sirvan para algo. Entonces, todo esto, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué mejor versión va a sacar de mí? ¿Qué vida más fácil me va a hacer? Que es mi mayor aspiración. Es como, solo quiero estar bien, ser feliz, poder ofrecer eso a los demás, es mi mayor interés. Y esto cómo me va a ayudar a mí a colocarme aquí, a hacer algo con esto, a que me sirva, a que nadie. Y bueno, pues me he perdido un poco. Ahora me encuentro. Lo estás viviendo, ¿no? ¿Eh? Que también lo estás viviendo, ¿no? Sí. Bueno, Esto es lo importante para mí, esto es la conciencia grupal, esto es lo que tú puedes hacer por ti mismo y ofrecer a los demás. Una cosa muy importante también con el tema del tabaco, para mí es el sumo de los zumos. Y este verano volví a empezar a fumar. Y había una parte de mí que me fusilaba y me castraba y otra vez, dichazo, es que manda pelotas lo tuyo y pim, pom, pam, pum, otra vez aquí, pero por Dios, fin. Y pues en este periodo he conocido gente que se sentía emocionalmente incapaz de dejar de fumar. O sea, daba igual las pastillas que ofrecía la seguridad social, los tratamientos, tal cual, lo que utilizara, caía una y otra vez en el tabaco y se sentían incapaces de dejar de fumar. Y yo, de alguna manera, me sentía muy cercanos a ellos, porque aunque no era la misma experiencia, pero era como que algo recurría y era un enganche ahí, ¡tran! O sea, es como, tengo que cagarla, ¡pum! Ahí me agarro a la cagadita esta, ¿no? Es como una cosa fácil. Y ahora que voy a dejar de fumar, en septiembre, el 10 de septiembre, cada día que consigo estar sin fumar y cada día lo que me trae ese mundo estar sin fumar y esa energía y ese tal, lo coloco en ese cáliz para esa gente que siente esa incapacidad de dejar de fumar y que se siente como tan abandonada ahí en esa sensación tan... Y es como que lo coloco y todo eso me hace que todo tiene un sentido, los errores tienen un sentido y cada cosa que sucede tiene un sentido y es ¿qué puedo hacer con esto y a dónde lo puedo llevar y cuánto más grande puede ser? Y cuanto más te equivocas, muchas veces que es el mismo error y acabas como yéndote un poco más allá en eso, ¿no? Cada vez que vuelvo a fumar y vuelvo a dejar fumar me lleva a un espacio distinto, creo que sea el último, también lo digo, pero en fin. Y luego con el tema, y ya por esto acabo, con el tema del servicio, pienso que eso es un gran servicio, ¿no? Yo con lo que aprendo, ¿cómo puedo ofrecérselo al otro que pueda hacer, ¿no? Yo a veces no doy clases o no hago esto porque, bueno, pienso que tengo como muchas cosas que hacer conmigo misma, pero la vida siempre me pone, cada vez que hay una luz que se enciende dentro de mí, acaba apareciendo gente que acaba necesitando de salud. Y yo voy como ofreciendo salud de una manera. Y lo que más me gusta y me da valor, y creo que lo tiene, y lo voy a decir porque
siempre hablo de mis carencias y no de tal, he decidido que tomo mi brillo y me hago responsable de mi brillo y no me siento culpable por brillar. Y creo que una de las cosas buenas que yo tengo ya como servicio es todo esto que me ha costado tanto empeño, más se lo dio a esa persona para que consiga entenderle y para que le sirva. Y una y otra vez me di cuenta de que me sirve y tal, y eso lo agradezco mucho y lo pongo también en el cáliz y doy las gracias a lo que me trae y a lo que le puedo poner. Y para mí esta es la conciencia grupal y el servicio también, que pasa a veces como desapercibido sin que lo veas y sin que tal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí, quería ratificar eso de que la conciencia grupal no es estar en un grupo, es una conciencia, es un estado de conciencia incluyente y que puedes sentirlo aquí con este grupo, en Logroño con otro, o si haces masajes en otro. Es un estado de conciencia que incluye a todos los demás. Solo eso. Eduardo. Y bueno, no sé si ya tenemos 2:30, Algo breve, por favor. sí, ya está bien. Bueno, una pregunta breve y luego un comentario. Sería, no sé si, aunque esto está bien, junto con las vueltas, con las aplicaciones, pero no sé si esto la humanidad está preparada, quizás sea para dentro de 50 o 100 años. Lo digo porque Si los maestros lo han transmitido ahora, será bueno, va a empezar porque es conveniente ahora. Y luego yo quería también opinar también un poco con el tema de esta energía de síntesis se lleva a todos los sectores de la sociedad, por ejemplo, que la economía. En el caso de la medicina, por ejemplo, como sabemos que existe la medicina sintergética, la neurociencia o la homeopatía, en fin, hay una serie de donde ya se está usando. Sin embargo, por contra, hay un gran ataque hasta que en vez de llamar medicina alternativa se tacha de pseudociencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que no sé qué elementos veo, porque como realmente constatamos, hay gente que se cura fuera de la medicina oficial y tradicional y no de la medicina como en otros campos. Es decir, ¿cómo podríamos, porque crear la respuesta para la sociedad o un grupo para que esto tome forma y color? Porque hay una gran reactividad y acabo con todo esto, ¿no? Entonces, cuando alguien lo descoloca, ya acabo, la medicina muchas veces cura los síntomas o las causas, y esto sí va a la causa. Hay discípulos trabajando ya en el área de la salud que tendrá como evolución el descubrimiento fehaciente del cuerpo etérico que permitirá un cambio muy amplio en todo lo relacionado con la salud. Y utilizando métodos mágicos, el suficiente número de personas, lograremos dar pasos que en otro tiempo los hubiéramos tachado de ilusorios. Sí, pero la neurociencia ya conoce eso, creo. Lo que pasa es que no se da a conocer porque me interesa y porque me interesa que la gente tome 10 pastillas al día. Porque ya lo más fácil de claro, entonces ya se conoce. Yo creo que se conoce. Lo que pasa es que no me interesa. Mira, Creo yo. apreciamos, los periodistas, los sociólogos aprecian que vivimos un tiempo de fuerte polarización y lo atribuimos a que los seres humanos somos... No, es por la energía de síntesis, es la manifestación de la energía de síntesis que produce polarización en el plano físico. Es decir, personas que tienen una alternativa que parece irreconciliable con otras. Pues precisamente los métodos mágicos permiten que toda la verdad, la contenida en uno y otro y en otros espacios, se pueda yuxtaponer, se pueda unir y generar algo que tenga en cuenta a toda esa verdad. Y que ese resultado será una evolución, será una mejora, será algo que nos ayude a crecer.
Y es importante que cuando realicemos esas prácticas no pensemos cómo tiene que ser el resultado final. Solo vemos el plan de Cristo como objetivo último, como meta. Nada más. No buscamos con nuestra mente que la manifestación de esa resolución sea tal o cual, porque así impedimos o bien obstaculizamos una resolución de otra naturaleza con esa energía de síntesis. Resalto que todo lo que has dicho, que en el aspecto práctico existe una gran responsabilidad social en esta nueva era de Acuario, en la línea que, como muy bien has explicado, en toda la era de Piscis nos hemos enfocado excesivamente, bueno, ha impulsado a enfocarnos nada más en el ángel de la presencia y tenemos que integrar, como muy bien has dicho, el guardián del umbral. Esto tenemos una responsabilidad porque hay muchos mensajes, sobre todo en redes sociales, que están invitando, huye de las personas tóxicas, rodéate de estas personas. No es el camino, como muy bien he explicado. Justamente es, si recordáis la película de Indiana Jones, solamente el penitente pasará. El penitente es aquel que se abre tanto al guardián del umbral como al ángel de la presencia. Y ese es el camino del medio que integra los supuestos, ¿no? Tenemos un café ahora, ¿eh? Solamente Para acabar ya, sí, quería tomar algo que Jesús comentaba. El cuarto rayo, aunque probablemente no se manifieste de una manera plena como el sexto o como el séptimo, es necesario durante todo el proceso. Por lo menos, claro, exacto, es el eje y es el que rige a la humanidad y sus procesos. Por lo tanto, aunque no rija épocas grandemente, sí que es necesario en todos los procesos ese equilibrio, ese punto medio en todo lo que realicemos. Y que se activa al año que viene. Eso. Ponéis de pie. Un mantra para finalizar. Un mantra es muy sencillo, pero yo lo voy a hacer completo porque en general sí que lo soy completo. Y alguna vez el señor Joan Martí, el amigo íntimo, el albacete de Vicente, me dijo, no, es completo y de otra manera. Conozco, oh Señor de vida,